Bienvenidos y bienvenidas a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Moema Bieser. Moema es una reconocida socióloga, historiadora y feminista nacida en Brasil, que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios de las Américas. En esta ocasión, Moema nos va a conversar sobre su libro que acaba de publicarse, Abya Yala, Genocidio, Resistencia y Sobrevivencia de los Pueblos Originarios de las Américas, además de contarnos también su fascinante experiencia de vida. Tenemos en esta ocasión el patrocinio de un interesante proyecto nacido en Chile. Libros Cóndor es una editorial y distribuidora de libros enfocada en temas regenerativos, sociales y de desarrollo personal. Está basada, como dije, en Chile, pero realiza distribución internacional. Puedes buscarlos en libroscondor.com. Para quienes se encuentran en Santiago de Chile, les recomendamos visitar su tienda y centro de encuentro en espacioregenera.com, donde podrán encontrar una gama de productos alimenticios y otros de orientación ecológica. Libros Cóndor y Espacio Regenera ofrecen un 8% de descuento en toda su gama de productos para las personas que se hayan suscrito a Radio Semilla. Si quieres ser suscriptor de Radio Semilla y de esa manera apoyarnos para que este podcast pueda seguir existiendo, te pido que visites radiosemilla.com/apóyanos. Espero que les guste mucho este episodio. Para mí es un tema duro, pero fascinante también, y al final Moema nos comparte un mensaje de esperanza que me parece fundamental. Se grabaron mal por temas técnicos que están más allá de nuestro control. Y por eso es que van a notar que la entrevista comienza de una forma un poco brusca. Pero de todas maneras es una entrevista fascinante, la vida de Moema, y también lo que nos cuenta de la historia de la invasión europea en las Américas, las estrategias de resistencia a los pueblos originarios y esa proyección esperanzada hacia el futuro. Sin más, les dejo en compañía de Moema y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Moema, en Radio Semilla, poder beber un poco de tu conocimiento, de tu sabiduría. Quisiera pedirte, como siempre hacemos en Radio Semilla, que empieces contándonos un poco sobre ti. Queremos saber así sobre tu infancia, dónde creciste, cómo fue tu curiosidad dirigiéndose hacia estos temas que ahora trabajas. Bueno, yo tengo 85 años. Nací en Brasil, en el sur de Brasil, en Caxias do Sul. Mi familia es familia descendiente de inmigrantes italianos cuando hubo todo este proceso de industrialización en Europa, ¿no? Y que ha hecho con que muchos campesinos quedaron en la miseria, sobre todo en el norte de Italia, de donde venimos. Y fue en ese contexto de que Don Pedro II, el emperador, ofrecía tierras, ¿no? Para, por un lado, reemplazar a los esclavos, ¿no? Que antes estaban trabajando en las haciendas, sobre todo en São Paulo. Por otro lado, también había toda esta cuestión de no dejar que todo el sur de Brasil se volviera parte de la provincia cisplatina. Entonces, mi bisabuela, ¿no? Que había quedado viuda, creó coraje y embarcó en un navío en Génova con 11 niños y niñas, 5 sus hijos e hijas y 6 sobrinos que también habían perdido sus padres por una epidemia, ¿no? Que habían sido atacados sobre todo de pulmón. Y llegando a Brasil, después de pasar la cuarentena en el navío, han embarcado hasta el sur. Y se decía que eran tierras que estaban disponibles, claro, porque no reconocieron que allá había gente viviendo, que eran los indígenas, ¿no? Los bugres, como los llamaban. Y allí ella literalmente comenzó otra vez todo lo que fue necesario para poder sobrevivir y vivir después. Y allí fue en esta región, que hoy es una de las regiones bastante industrializadas también del país, fue que mi familia, tanto de la parte de mis abuelos, de parte de mi madre,
como de mi padre también, que no conocemos casi nada de su geografía. Vivieron y se establecieron y allí yo nací también. Mi infancia fue, bueno, de un lugar bien chico, San Marcos, pero tuve varias oportunidades, ¿no? También por la escuela que frecuenté, era una única, era de monjas que habían venido de Francia. Aprendí el francés, que me está ayudando bastante en ese momento, desde aquel tiempo. Y al principio, realmente toda mi familia vivía de la agricultura de sobrevivencia, como decimos, ¿no? Pero después de empezar a entrar en el comercio, y un tío mío fue invitado por un otro señor que trabajaba mucho con esa cuestión de tierras para empezar a colonizar el oeste del Paraná, ahí cerca de las cataratas de Foz de Iguazú, que era una región prácticamente abandonada, ¿no? Inclusive ni siquiera el dinero brasileño circulaba por ahí, y tampoco el peso, o sea, era libras, o sea, fue cuando de Ituzaingó, ¿no? Se ha vuelto totalmente otra cosa, y como el Paraguay se transformó en Río de la Plata, y bueno, fue una región que era totalmente disponibilizada para los europeos, sobre todo los ingleses, y ahí se comenzó un proceso de colonización bien enmarcado por lo que es la visión actual que se tiene, ¿no? Que las florestas no son útiles, que había que aprovechar que la tierra es buena y dale, ¿no? Y bueno, fue de ahí que se creó también esa municipalidad donde vive mi familia. Pero yo viví durante muchos años en un internato, y ahí me formé primero como maestra. En aquel tiempo era la gran cosa para las mujeres, ¿no? Ser normalista y ser profesora primaria. Y estuve durante un buen tiempo dentro de una comunidad religiosa. Pero sobre todo cuando salí, bueno, al final, ¿no? Yo tuve la oportunidad, yo me formé como música, con especialización en piano, pero resulta que hubo muchas coincidencias. Entonces, en esta comunidad donde yo estaba, por coincidir con lo que se llamó en la Iglesia Católica el ayornamiento, fui invitada para ir a Roma, donde era la sede general de una comunidad que estaba espalhada en 14 países de Europa, de Asia, de África y de América Latina. Y me dediqué prácticamente 10 años a eso, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy interesante porque adquirí bastantes conocimientos de todo tipo, ¿no? Porque cambiar la iglesia era realmente esta necesidad de entrar en el mundo y salir de una situación donde uno estaba más o menos todavía en 1650 cuando había empezado. Pero mucho cambio. Y cuando yo volví, me confiaron de ir al nordeste de Brasil, donde había algunas pequeñas comunidades que se habían instalado. Y allí yo tuve la gran oportunidad de entrar aún dentro de la iglesia, ¿no? Con algo totalmente nuevo, que fue con los equipos de Dom Helder Câmara, que se ha vuelto muy conocido en el mundo como un bastión contra la dictadura militar, ¿no? Y también con los equipos de Paulo Freire, con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar durante 2 años. Y me ha cambiado por completo la vida, y desde entonces yo me siento, sobre todo como del punto de vista de lo que hago, lo que trabajo, ¿no? Sobre todo como una educadora popular. Y al principio, en los años 60, 70, ¿no? Trabajé mucho así con las comunidades de base, ¿no? En el área rural. Y bueno, fue allí que la policía me buscó como uno de los posibles personas que estuvieron contra el gobierno y que debían ser encarceladas, etc. Por suerte yo tuve la oportunidad de ser avisada y salí de Brasil, y bueno, ahí empezó toda una otra historia de mi vida, ¿no? Y fue cuando también yo encontré con quien es hoy mi marido, Marcelo Gondi. Entonces, en un principio,
yo acompañé su tesis de doctorados, que fue sobre la comunidad andina, y el título fue Comunidad Andina Explotación Calculada. Fue una pequeña comunidad del interior de Perú, donde se mostraba claramente que había de vez en cuando un momento de mucha explotación directa y otras veces un trabajo mucho mayor de asimilación de los indígenas que hallaron, sobre todo quechuas en el Valle del Mantar, al interior del Perú. Y claro, ¿no? Yo como educadora popular, todo bien, yo aprendí así el español, ¿no? Cuidando de ovejas y respondiendo los cuestionarios y también preparando personas de allí mismo, del pueblito, ¿no? Para hacer sus entrevistas. Y no me sentía a gusto, ¿no? De estar estudiando a la gente e irme con Marcelo a Manchester. Y de allá se sacarían algunos otros libros, ¿no? Y bueno, el equipo de Manchester se iría otra vez ya a algún otro sitio en América Latina o en África, en algún lugar. Entonces, antes de salir de la comunidad, hicimos a la comunidad una devolución de lo que habíamos recogido con las entrevistas y los cuadernos que ellos tenían, ¿no? Escritos en un español bastante quechuizado, que yo no entendía casi a veces, pero me sentía gusto de poder estar así, de alguna manera, retribuyendo a la comunidad lo que habíamos recogido de lo que ella nos había traído. Y claro, fue para mí un shock, yo diría, este contacto con la academia, porque en el esquema, ¿no?, de que Marcelo hizo su doctorado, que era un sándwich entre la Universidad Iberoamericana de México con Manchester, era increíble todo eso de cómo el conocimiento era realmente un modo de producción capitalista, ¿no? Se recogía toda la información como materia prima, ¿no?, de las personas que se entrevistaban, de los estudios locales, y bueno, se iba trabajando y bueno, ¿dónde llegaba toda esa producción de ese conocimiento que se quedaba en esa red de intelectuales? En las prateleras de las universidades, y eso a mí nunca logré sentirme parte de este mundo. Entonces yo tenía un sueño que volviendo a América Latina, yo podría al tiro, ¿no?, empezar otra vez a embreñarme en esta floresta que podía ser la educación popular, pero resulta que cuando llegué a México, en la visa que me han dado, estaba escrito que yo estaba allá para estar al lado de Marcelo Groudín y depender económicamente de él. O sea, yo estaba prohibida de trabajar. Entonces fui haciendo cositas aquí y allí, hasta joyas sin mucho valor estuve vendiendo. Y intenté volver a la música y aprendí un poco de guitarra, que no tenía como tener un piano, ¿no? Traté de reconocer mis documentos, pero como todo es tan lento, ¿no? Cuando tuvimos que salir de México todavía no habían sido reconocidos los títulos académicos, pero ocurrió alguna cosa bien importante para mí, que fue en el contexto de 1975, ¿no?, donde México era prácticamente el paraíso de los exiliados, ¿no? Allí se encontraban montoneros tupamaros, gente de ELN, en fin, todos los partidos de toda América Latina, la gente que tenía que escaparse de la dictadura, muchos se iban a México. Entonces yo entré en este otro mundo de la izquierda latinoamericana y fue allí que ocurrió en 1975 la primera conferencia internacional de Naciones Unidas sobre mujer, desarrollo y paz. Y bueno, el grupo de Bolivia, que tenía ya un comité boliviano, ¿no?, al cual hemos sido invitados porque Marcelo, mi marido, había trabajado 17 años en el altiplano con quechuas y con aymaras, había escrito una gramática quechua, una gramática aymara, la gente lo conocía, ¿no? Y las mujeres dijeron, ¿por qué tú no vienes con nosotros? Y fui a ese evento y allá, como educadora popular, ¿no?, me impactó mucho el testimonio de una mujer que había venido
por intervención del Consejo Mundial de Iglesia, ¿no? Había venido a esa tribuna paralela donde estaba yo, paralela a la conferencia oficial de Naciones Unidas sobre Mujer, Desarrollo y Paz. Ella se llamaba Domitila Barrios de Chungar. Y ahí estábamos unas 5,000 mujeres, la casi totalidad, y todas mujeres profesionales, ¿no? Periodistas, abogadas, pedagogas, cientistas sociales. Y la única mujer que estaba allí, que era una mujer realmente de la clase obrera, y que se apropiaba del micrófono, fue esta señora. Y me impresionó mucho desde el inicio. Yo le ofrecí, si quisiera, como veía que mucha gente la quería entrevistar después de sus intervenciones, le ofrecí para traducirle, ¿no? Al inglés, al francés, al español, al italiano y al portugués, que eran los idiomas que yo consigo hablar. Y fue de ahí que me nació la idea de que todo lo que ella había dicho acá, los 2 minutos que le daba en la tribuna, si se pudiera hacer algo un poquito más compacto, ¿no? Y que yo le propuse un día de hacer un cuaderno, alguna cosa que pudiera circular en América Latina. Ella aceptó después de algunas dudas y empezamos a entrevistarlo personalmente, pero también yo la acompañé en varias actividades que ella pudo hacer con sindicatos y la universidad, con asociaciones, con campesinos. Y de todo eso resultó un testimonio que se llama Si me permiten hablar, que era una frase con la cual ella empezaba cada vez que tenía que intervenir en la tribuna. Inclusive, por suerte nuestra, pero mucho por el apoyo de los bolivianos que estaban en el exilio, ¿no? El libro se publicó en 14 idiomas. Y yo me sentí muy feliz porque publiqué ese libro, escribí ese libro, ¿no? En esta perspectiva de la educación popular, que el libro sirviera como un instrumento de comunicación. Y de hecho me dio mucha alegría de ver cuando después de México tuvimos que ir a Santo Domingo, en la República Dominicana, conseguimos adquirir algunos libros y los campesinos, a través de amigos de allá, pudieron leer el libro. Era mucho para ellos en un mes de lectura, en cuanto que para intelectual la gente lo leía en una noche sin dormir así, ¿no? Y era como un espejo. O sea, la gente demoraba para leer el libro porque cuando había algún hecho importante de Bolivia que ella comentara, ellos empezaban. Pero nosotros acá en República Dominicana también tuvimos eso. Yo creo que el testimonio tuvo esa gran fuerza, ¿no?, de comunicación popular a partir del texto, del testimonio de una mujer, y porque una vida personal siempre está conectada con tantas otras cosas sociales, ¿no? Pero en el caso de Domitila, ella tenía una gran facilidad de expresar también lo que pasaba en su país a causa de su formación en el ámbito del sindicato, que era el sindicato del siglo XX, el más importante de Bolivia. Y bueno, ahí empezó toda otra historia en mi vida y yo empecé a ser invitada para dar charlas y era siempre dentro de grupos de mujeres. Entonces, ahí fue que yo entré en este mundo de lo que podría ser el feminismo, ¿no? Y he trabajado mucho al volver del exilio a Brasil. Yo estuve del 73 al 80, ¿no?, afuera. Y siempre con esta idea de cómo seguir siendo una educadora popular, pero entonces mucho en esa cuestión de que la pedagogía del oprimido podía tener muchos, era como un abanico, ¿no?, que podía tener muchas entradas, y en este caso era ¿qué quieren las mujeres al final? Entonces, desde ahí empecé a estudiar mucho, a entrar en otros grupos. Tuve la oportunidad de ser invitada por este grupo que creó esta categoría de análisis, ¿no?, de las relaciones sociales de género en su primer evento internacional de socialización con mujeres de todo el mundo. Y bueno, para mí fue así un nuevo espacio de vida, ¿no?
Y dentro de eso estaba buscando trabajo también cuando volví a Brasil y fui invitada justamente por gentes que imaginaban, ¿no?, que saliendo de la dictadura eran progresistas bastante. Pero me han invitado para trabajar en una compañía de saneamiento ambiental. Yo no sabía nada de eso, pero la idea era cómo aproximarse del pueblo, ¿no? Entonces la gente, cómo hablar, y yo decía, bueno, cómo escuchar, ¿no? Entonces ahí tuve la oportunidad de entrar en este nuevo mundo que se dedicaba sobre todo a las cuestiones ambientales. Y fue desde ahí que a partir de muchas cosas que hemos hecho, siempre en esa perspectiva de partir de la realidad y con la gente estudiar la realidad que estaban viviendo y ver qué se podía hacer, hemos logrado muchas cosas y yo empecé a volverme una educadora popular socioambiental. Desde el inicio yo realmente nunca pude ver, no, claro, mucho por influencia de Paulo Freire, ¿no? Nunca yo pude ver la separación entre lo que pasaba con el ambiente y lo que pasaba con la gente, ¿no? Entonces, en eso estuvimos haciendo muchos trabajos que fueron bastante importantes, ¿no? Como para dar un otro tono a toda esa onda, ¿no?, de investigaciones y creación de, como diría, de instituciones también, o consejos municipales del ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, la cosa fue andando y yo también estuve siendo invitada a participar de redes, ¿no? La red de educación ambiental del Consejo de Educación de Adultos para América Latina y después el Consejo de Educación de Adultos y Consejo Internacional de Educación de Adultos, el ICAE. Y en eso estuve en 1992, tuve la oportunidad dentro del marco del Foro Global paralelo a la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, de coordinar la primera jornada internacional de educación ambiental, que mucha gente dice que realmente fue un divisor de aguas, ¿no? Pero mucho en ese sentido de hacer con que toda esta cuestión socioambiental fuera asunto de todos y en toda parte, ¿no? En esta línea de la educación popular. Y bueno, desde allí nunca más paré. Yo seguí también trabajando mucho en el movimiento de mujeres a partir de la cuestión de cómo todos los problemas ambientales afectaban de manera específica a las mujeres, ¿no? Como el envenenamiento de la leche materna, como todo eso de que las pequeñas productoras decían que nosotros tratamos de hacer todo lo que podemos alrededor de nuestras casas, plantar hierbas y etcétera, para cuidar de la gente, ¿no? Y al lado de la gente que nos bota veneno con aviones. Es muy complejo y muy largo para estudiar un que otro ejemplo, ¿no? Entonces, siempre al mismo tiempo que yo trabajaba, como diría así, profesionalmente en algún lugar, yo estuve siempre conectada con movimientos y ayudé a crear una red que se llamó Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina, que existe hasta hoy día, sigue actuando casi con 40 años de actuación, y en ese momento específico se nota mucho toda esa preocupación específica de las mujeres con la cuestión ambiental, pero muy conectada con la organización de la sociedad. Y bueno, yo salí de São Paulo para vivir allí en Toledo, y allí, después de un buen tiempo sin tener trabajo específico, profesional, fui invitada como consultora de educación socioambiental en la Itaipu Binacional, que queda entre Brasil y Paraguay, y es la mayor empresa hidroeléctrica hasta hoy. Y ahí fue toda una transformación de la propia empresa, ¿no? Desde su misión, que en vez de solamente generar energía eléctrica, ¿no? Ella debería pensarse como una empresa que genera energía eléctrica con energía socioambiental. Leonardo Boff estuvo bastante con nosotros para estar en esto de la cuestión más, como diría, también espiritual, ¿no?
Y bueno, ahí estuvimos durante 10 años y después seguí, entre uno y otro, siempre he escrito alguna cosa, no tengo 8 libros publicados. Y la última publicación nuestra fue esta publicación que hice con mi marido, ¿no? Que se llama Abya Yala, Genocidio, Resistencia y Sobrevivencia de los Pueblos Originarios de las Américas. Justamente, Moema, este es el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Este libro que han escrito ustedes está por publicarse o ya se publicó? Tengo entendido que el lanzamiento es en estos próximos días. Sí, el libro fue escrito en portugués. La primera versión se llamaba Genocidio, Resistencia sobre más de 70 millones de víctimas. Genocidio, Resistencia y Sobrevivencia. Después se publicó esa versión comercial que tuvo como título principal Abya Yala, porque nos pareció que era Abya Yala ese movimiento que después puedo explicar un poco más, que se da hoy día en América Latina, ¿no? Por iniciativa de los pueblos originarios, se vuelve de una importancia bien mayor cuando uno sabe lo que pasó antes, ¿no? Fue este genocidio de 5 siglos y sigue un poco todavía, pero cómo se dio la resistencia y por qué están sobreviviendo y reexistiendo, como dicen ellos, ¿no? O reviviendo también. Y ahora, el viernes, el día 12 de octubre, estoy muy feliz que se lanza el libro en español. Y por Libros Cóndor de Chile, ¿no? Pero también va a ser lanzado al mismo tiempo en Argentina y en España. Entonces, para mí es una alegría muy, muy grande para mí, para mi marido. Y la otra cosa que quería decirte, porque seguramente voy a entrevistar, a pedir que les entreviste a ustedes. El libro está siendo planteado como la base, ¿no? Para una película y una serie sobre Abya Yala. Entonces, todo eso son buenas noticias, son granitos de arena que se agregan en una construcción grande que se hace necesaria. Y entonces, también quería decir que ya salió en francés, ¿no? Y con un capítulo al final, ¿no? Un epílogo que ha sido escrito por un indígena aquí de Canadá. Y entonces, bueno, eso se va haciendo así, pero estoy muy feliz de poder hablar de eso en esta entrevista con ustedes aquí en Radio Semilla. Moema, antes de continuar con el libro, yo quería agradecerte por este relato de tu historia de vida, porque ya eso ya sería el material para el podcast suficiente. Aún si no habláramos del libro, ha sido fascinante poder escuchar ese testimonio, ¿no? Mientras tú hablabas, yo pensaba en todas estas historias que nos tejen a la gente de América Latina. Pensaba incluso en mis padres, en sus amistades, en todo lo que tuvieron que pasar en la década de los 70, en la década de los 80, ¿no? Y ha sido muy, muy valioso y es realmente un honor tenerte aquí con nosotros, con toda esa experiencia. Entrando ya en el tema del libro, básicamente de lo que entiendo, el libro relata la historia de la invasión de América, tomando mucho más en cuenta el lado de la gente que vivía aquí, el lado indígena, y recopila mucho de la información que ha ido surgiendo en los últimos años sobre la dimensión de la tragedia que se vivió acá. Entonces, como está en el subtítulo la palabra genocidio, yo quería pedirte que primero empecemos definiendo un poco qué es el genocidio, por qué han usado ese término ustedes, y luego entremos ya un poco a analizar los casos que ustedes presentan en el libro. Y hay muchas definiciones, pero hay una definición también de Naciones Unidas, ¿no? Habla del genocidio como son procesos que tienen como propuesta, ¿no? El exterminio de grupos humanos, ya sea por su religión, sea por su raza, ¿no? Sea por la ocupación territorial. Entonces,
lo que ha pasado acá, que ha sido un acúmulo de esas diferentes variables, ¿no? Porque el genocidio se ha hecho en gran parte por ser habitantes de ese territorio que los europeos querían conquistar, pero también por motivos religiosos, una vez que los indígenas eran considerados paganos, diabólicos, etcétera, ¿no? Y es la forma de darse el genocidio también puede variar mucho, ¿no? Puede variar en el sentido de que, como se ha dado acá, ¿no? Tú puedes envenenar poblaciones enteras, ¿no? Tú puedes, o también a través de guerras, ¿no? A través de ocupaciones. Eso es lo que se dice, ¿no? Genocidio cuando se trata de grupos humanos identificados por alguna forma que se quiere descartar del universo, de la sociedad. Ya, y partiendo de esa definición, entonces, ¿qué tenemos en las Américas? Tú, el libro, ustedes lo dividen en 5 secciones, ¿verdad? Hablemos un poco de esas 5 secciones o regiones. Entonces, era muy difícil al principio escoger, empezamos rescatando un poco datos de diferentes países, ¿no? Pero primero es que para los indígenas inclusive, ¿no? La división por países es una división totalmente artificial, ¿no? Por ejemplo, hoy día todavía nosotros tenemos guaraníes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en Paraguay, donde el guaraní todavía es un idioma oficial. Bolivia, Argentina, entonces todos esos son territorios que ellos habitan y independiente del país a donde se están reconociendo como guaraníes. Otra vez también todavía los Yanomamis, ¿no? Están en Brasil, tienen muchos problemas en Brasil, pero los Yanomamis están en Brasil, están también en Venezuela. Y así se podría ver otros grupos, ¿no? Que comparten territorios que son territorios fronterizos y que tienen bastantes problemas, particularmente a causa de esta cuestión, ¿no? Porque depende ahora de las leyes y todo de cada país. Entonces, al final, a partir también de nuestra experiencia de haber vivido en varios lugares de América Latina, hemos pensado de seguir la ruta de lo que fue la colonización y comenzamos con el Caribe, ¿no? Donde empezó todo en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón, con la colonización española, como ella se dio en las islas del Caribe, ¿no? Abarcando a partir de la República, de lo que es hoy la República Dominicana, y en entonces llamada Quisqueya, y ahí de Cuba y Puerto Rico y las islas menores también, Jamaica. De ahí, de lo que pasó allí, como del exterminio que se había dado casi total, ¿no? Cómo los españoles pasaron a México. Entonces, el libro abarca un poco de lo que era. Siempre tratamos de mostrar un poco qué había antes, ¿no? De lo que era el imperio, lo que había sido los imperios, ¿no? En México, ¿no? De los aztecas, pero los mayas también. De todo eso que ha sido hecho por los colonizadores. Y de allá pasamos para, ya con otros conquistadores, pasamos a los Andes. No teníamos la posibilidad de abarcar todo el Tahuantinsuyo. Entonces, trabajamos con los Andes centrales, Bolivia, Perú y Ecuador. Y cómo se dio allí, ¿no? Toda esta cuestión toda del genocidio y la destrucción de lo que era en aquel momento el imperio incaico. Y de ahí entonces pasamos a lo que fue la colonización española, que abarca hoy lo que fue el territorio conquistado por los portugueses, ¿no? Que siempre ha habido varias peleas hasta llegar a lo que es la geografía actual de Brasil, donde el idioma oficial se volvió el portugués y no el español. Y por fin, en el norte estudiamos Estados Unidos, que fue el peor de todos, parece, fue el gran inspirador de Hitler inclusive, ¿no? Y ¿cómo se daba el genocidio? Bueno, de distintas formas, matanzas y matanzas y matanzas por donde sea, como sea.
era una de las formas. La otra forma fueron guerras, porque como los indígenas trataban también de protegerse, ¿no? De proteger sus territorios, proteger sus familias, ¿no? Que las mujeres eran violadas como sin problema ningún. Entonces los indígenas también procuraban protegerse, ¿no? Si ninguna de las guerras y batallas fue empezada por ellos, ¿no? Siempre era una resistencia, una forma de resistencia. Pero a cuenta de las diferentes formas, de los instrumentos que se tenía para luchar, ¿no? Generalmente los conquistadores llevaban la mayor parte, ¿no? Entonces había eso. Había también una cosa bien triste que fueron las epidemias, ¿no? El envenenamiento de ropas que se daban para los indígenas. Y una otra forma también de genocidio fueron los tratados, en el sentido de que se simulaban tratados que después al tiro no se cumplió y reempezaba entonces otra vez la guerra, etc. Y algo que se habla muchísimo actualmente en Canadá a través de un gran movimiento que abarca hasta el gobierno y las iglesias y las poblaciones de los autóctonas, ¿no? Fue este genocidio cultural que tenía como mote, ¿no? Maten el indio para no matar al hombre, era un slogan, ¿no? Y la idea era de que los niños aprendieron a deshacerse por completo de su propio origen. Y eso se daba a través de los pensionatos, a donde se imponía todo, ¿no? Tenían que cambiar de nombre, no podían hablar más su idioma, no podían más usar sus ropas originales. Todo era dado, desde el corte de cabello, que para ellos era también algo muy significativo, y también toda la enseñanza, ¿no? de la religión cristiana, y poniendo como cosa del diablo lo que ellos habían aprendido de sus padres. Entonces, ese genocidio cultural que ha hecho con que se han perdido también idiomas, ¿no? Idiomas, y además de todo lo que es la expresión de los idiomas, que no era la lectura y la escrita nuestra, sino a través de artes, a través de leyendas, a través de cuentos, a través de músicas, de rituales, ¿no? Y todo ese contenido tan fuerte que tiene la espiritualidad indígena, todo eso eran formas de genocidio que se dieron en toda parte, con variables, ¿no? Y en algunos lugares también con una gran, como diría, énfasis, ¿no? En la cuestión de la esclavitud en los centros mineros. Eduardo Galeano describe bien lo que fue, por ejemplo, ¿no? La esclavitud de los indígenas a través de las minas de Potosí en Bolivia, ¿no? Y también se sabe mucho de lo que fue la explotación minera en México, ¿no? Entonces, esas eran formas de matar a la gente, porque la manera de tratar era como que la gente se muriera, mucha gente dentro de la mina, ¿no? Y los que salieron de la mina salieron en tales condiciones de salud que no tenían más sobrevida. Pues eso sería en gran resumen, ¿no? Las diversas formas de genocidio que se dieron. Moema, frente a esto que tú estás contándonos hoy, que si bien tienes información más nueva y realmente tu libro es un resumen impresionante, muy, muy fácil de leer, pero no siempre ha habido esta corriente de pensamiento que dice que fue una gran matanza aquí en las Américas, pero frente a eso, del otro lado siempre se ha discutido diciendo que esto es la llamada leyenda negra y que no es verdad. Y que la gente que vino de Europa vino bien intencionada y que los datos exageran y que ahora en realidad tenemos estos otros datos de cuánto tuvo que ver las epidemias, ¿no? en la muerte. ¿Cómo ves tú esta respuesta que se suele dar, este término de la leyenda negra? Bueno, la gente tiene que ir a los datos, a los hechos, ¿no? Todo lo que nosotros hemos estudiado son datos que vienen de documentos, inclusive del momento en que las cosas se dieron, ¿no? Doy el ejemplo de Bartolomé de las Casas. Él era testimonio vivo
Él había venido para ser también un encomendero acá, ¿no? Y se quedó tan aterrorizado con lo que pasó que se fue y escribió todo lo que él había visto, o sea, como un testimonio. Y además hay todos los datos que se tienen, datos oficiales de la gente que tenía que dar cuentas a la corona. Y además de estudios que se han hecho a partir de todo lo que se ha podido recoger. O sea, eso que la gente dice que es exagerado es porque uno quiere darse cuenta de lo que pasó. Y creo que también hay que respetar mucho la memoria colectiva. O sea, hay cuentos, hay historias, hay de vida de gentes de hoy, de ancianos de hoy que nos llevan hasta 200, 300 años atrás. Pero yo pienso así que lo que hemos visto, ¿no? Es bien importante darle atención a los hechos, ¿no? Y no decir que hay exageración cuando los hechos están allá para mostrar que tal vez no hemos llegado a mostrar todavía lo que fue de hecho, todo lo que fue lo peor de esto que están hablando de Agenda Negra. Así pienso yo. Gracias. No sé si tú tienes cifras que nos puedas compartir como para entender las dimensiones de lo que estamos hablando, tal vez en las distintas regiones. Ya ves, aquí en nuestra introducción, ¿no? En el Caribe, eso yo quisiera decir también, que hemos preferido aternos a datos oficiales, porque hay cosas que se están encontrando todavía, ¿no? Pero lo que teníamos como datos oficiales y lo que hemos estudiado, ¿no? Y arredondamos, ¿no? En el Caribe, en 1942, cuando llegó Colombo, había 4 millones cuando llegaron los colonizadores. Y el número de víctimas ha sido de 4 millones. O sea, el exterminio ha sido prácticamente total. Algunos pocos grupos bien pequeños en las islas menores es que han podido sobrevivir. Perdón, y en el caso del Caribe entonces se extinguió prácticamente toda la población indígena. Casi todos, sí. Hoy día tú encuentras un que otro grupo en Puerto Rico, un que otro grupo en Cuba, un que otro grupo en la República Dominicana, pero son grupos muy, muy pequeños, ¿no? Ya. Fue prácticamente total la destrucción en el Caribe. En México, en 1500, que fue cuando comenzó, ¿no? Con Cortés, había 25 millones de habitantes. Y el número de víctimas del genocidio fueron de 23 millones, han sobrado 2 millones. En los Andes, que fue cuando llegó Pizarro, en 1532 había 15 millones de habitantes. Estoy hablando de los Andes centrales, ¿no? El número de víctimas del genocidio fue de 14 millones, o sea, sobró 1 millón. En Brasil, en 1500, cuando llegó Pedro Álvares Cabral, de Portugal, eran 5 millones. Algunos hablan entre 5 y 6 millones, pero el número básico es 5 millones. Y el número de víctimas fue de 4 millones. O sea, sobraron 1 millón. Y se fueron disminuyendo hasta que Darcy Ribeiro pensaba que el exterminio sería total. Menos mal que después la curva reempezó. Y en los Estados Unidos, en 1607, cuando llegaron los ingleses, eran 18 millones. Se sabe que vivían en esta región. Y el número de víctimas del genocidio fue de 16 millones. O sea, sobraron solamente 2 millones. Son datos oficiales y nosotros hemos escogido los más prácticamente los datos considerados conservadores, como dicen, ¿no? Entonces, esto está en nuestra introducción al libro para tener una idea de lo que fue el tamaño, ¿no? En estas 5 regiones que hemos estudiado fueron más de 70 millones el exterminio de personas, ¿no? David Stannard, que hace un panorama más amplio de todo el continente,
habla de más de 92 millones. Algunos dicen que fue el mayor genocidio de la historia de la humanidad, como David Stannard, ¿no? Él habla del mayor genocidio de la historia de la humanidad. Bueno, tal vez no sea el mayor, no se sabe, ¿no? Pero uno de los mayores seguramente fue. Sí, te quería mencionar que de hecho, claro, hay otros estudiosos de este tema que hablan incluso de cifras mucho más grandes, ¿no? En el número de habitantes de las Américas. Es interesante. Yo sé que hay, por eso digo, ¿no? Nosotros terminamos de escribir el libro en 2016. Entonces, no es las publicaciones que nosotros teníamos acceso, que no fueron todas también, ¿no? Tienen que ser también historicizadas, ¿no? Pero hoy día yo sé que hay más gente que está estudiando más y lo van a encontrar más, ¿no? Eso es terrible, peor todavía. Eso te iba a decir, en realidad eso hace peor todavía la situación, aumenta la muerte. Eso es. No sé si en el estudio que ustedes hicieron, porque no he podido terminar el libro todavía, se menciona una diferencia en la cantidad de muertes entre las zonas tropicales, húmedas, calientes, y las zonas de montaña y las zonas un poco más frías. ¿Tú has detectado alguna diferencia o los porcentajes son similares? No hemos estudiado eso, no. No nos hemos detenido en eso, no. Ya, porque en algún lugar yo leí que de hecho en las zonas tropicales fue aún mayor la mortalidad de lo que fue en las zonas frías y que por eso es que zonas como Ecuador, Perú, Bolivia, México, Guatemala lograron mantener poblaciones un poco mayores que zonas como el litoral de Ecuador y Perú, la Amazonía, donde la mortandad fue aún mayor. Eso es lo que yo había escuchado. Puede ser, sí, eso me interesa, voy a ver también. Entonces, tenemos que entre un 90 y un 99%, dependiendo de la región, de la gente falleció. ¿Es más o menos ese el porcentaje? Sí, eso es por ahí sí, 92%. Moima, cuando yo pienso en eso, pienso en que la enfermedad no distinguía buenos ni malos, que la violencia no distinguía entre pobres, ricos, intelectuales. Me pongo a pensar en lo que representa de pérdida de conocimiento, de experiencias para la humanidad. ¿Cuántos filósofos, Increíble. poetas, científicos, cuánta gente valiosa se perdió? Y me da chiste cuando se queja la historia de la gran pérdida de la biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Uy, todo lo que se perdió ahí. Pero aquí hablamos de una pérdida muchísimo mayor, ¿verdad? Sí, y entre los indígenas se acostumbra mucho decir, ¿no? Por eso tienen tanto respeto a los ancianos. En la tradición oral, que es la que más se había practicado, ¿no? Se dice mucho eso, ¿no? Cuando se va un anciano, se va junto con ella a una biblioteca, ¿no? De tanta sabiduría que tienen respecto a todo lo que fue, todo ese conocimiento ancestral que se ha transmitido oralmente prácticamente, ¿no? Durante miles y miles y miles de años. Eso es un punto, ¿no? La otra cosa, toda esta riqueza espiritual, esta visión de mundo, ¿no? Yo creo que hay un texto que todo el mundo lo conoce, es del cacique Seattle, ¿no? Y donde él dice, pero ¿cómo pueden ustedes estar queriendo ocupar así la tierra, vender la tierra? En toda la visión de la tierra, del cielo, de los árboles, de los ríos, es completamente el opuesto de lo que estaban viendo con ese contacto con los blancos, ¿no? Pero también todo eso que ha sido, inclusive ya de imperios, ¿no? Que han existido como el de los incas, de los aztecas, de los mayas, ¿no? Ese tipo de construcciones, esta forma de trabajo, por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Las escaleras de Machu Picchu. O sea, en lugares íngremes, como la gente sabía organizarse para producir, era todo tan fuerte y tan sabio, ¿no? Yo pienso la quinoa, por ejemplo, ¿no? O la chía, ¿no? La quinoa se sabe que son miles y miles de años que es recogida, ¿no? Como alimento para ellos. Y hoy día, por esa cuestión toda de los procesos capitalistas, ¿no? De importación, etcétera, prácticamente hay comunidades indígenas que no pueden más servirse de la quinoa como alimentación porque tienen que comprarla y se ha vuelto un asunto que se sitúa en dólar, ¿no? O sea,
es mucho lo que la humanidad ha perdido, ¿no? En términos de arquitectura, matemática, todo. Los mayas tenían una sabiduría increíble, ¿no? Nosotros no hemos podido atenernos a estudiar mucho eso, pero en cada inicio de capítulo siempre tratamos de mostrar un poco lo que había en aquel lugar, ¿no? De conocimiento adquirido, de formas de convivir que eran muy preciosas, ¿no? Inclusive hay cosas que se saben, ¿no? Que eran mucho más fuertes, ¿no? Allá en Perú, por ejemplo, yo creo que en Cusco, es en Cusco que hay una catedral que fue dizimada por un terremoto, pero solamente alcanzó lo que habían construido los españoles por encima del templo incaico, ¿no? O sea, tenían conocimientos. Nadie sabe cómo se construyó Sacsayhuamán, por ejemplo, ¿no? Todo eso se perdió. Y la influencia, sin embargo, de América en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Sin embargo, fue enorme, ¿no? Y estaba pensando, cuando mapeamos el origen de los cultivos, el momento en que se expande el maíz, la yuca, la papa, hacia el resto del mundo, ¿no? Y ahora son alimentos que son fundamentales tanto en Asia como en África como en Europa. Y también las ideas, ¿no? Hay un libro que a mí me fascinó de David Graeber, el inicio de todo, The Dawn of Everything, donde él habla cómo, y él lo define así, la intelectualidad y la filosofía política de los nativos americanos tuvo una influencia directa en las ideas de la democracia moderna, la Revolución Francesa y la Constitución de Estados Unidos. No sé si has explorado un poco ese tema. No, pero sí que lo creo bien. Algunas cosas que he leído llevan a eso, ¿no? Y yo pienso, cuando también hoy día, ¿no? Algunas cosas, creo que Leonardo Boff en su libro sobre el casamiento de la tierra con el cielo trae todo lo que tenemos en la toponimia nuestra, ¿no? Que cada nombre tiene un significado, no son nombres porque sí, porque fue una persona importante, son nombres que tienen un significado en relación al territorio generalmente, ¿no? Y toda la cuestión de la alimentación nuestra también, ¿no? Hay mucho que nos viene de eso de que tú hablas, ¿no? Ni uno ni sabe, ¿no? Somos bastante ignorantes, ¿no? Entonces todo pensamos a partir de lo que vemos del inmediato, sin ese conocimiento de nuestra parte también que nos ayudaría bastante a parar de pensar que los indígenas son los salvajes que no tienen conocimiento, que tienen que ser educados. Lo que tú hablabas en tu entrevista de las ONGs que estaban enseñando a los indígenas a hablar, a plantar ensaladas europeas, etcétera. La ignorancia es muy fuerte todavía de nuestra parte con relación a todo eso. Sí, pienso igual. Ahora, frente a todo este genocidio, no es que la gente se quedó pasiva. Tú hablas en tu libro también de los procesos de resistencia. Sí. A lo largo de estos siglos. Cuéntanos un poco de eso, por favor. En cada región las resistencias han sido distintas, ¿no? Pero si uno puede poner de una manera más general, más genérica, ¿no? Una de las cosas era, en portugués se dice fuga, escapar y escapar. Una de las fugas más increíbles que se sabe, ¿no? Porque hay recorridos de no sé cuántos miles de kilómetros, es la de los guaraníes allá en esa región de Brasil. Y yo también entrevisté una vez un indígena que está ahora viviendo en São Gabriel da Cachoeira, en Amazonía. Y yo pregunté de la tribu Boré. Y él dice, ¿tú sabes algo de toda tu ascendencia? Y él dice, bueno, sabemos poco, pero nuestros abuelos nos han dicho de que éramos de Río de Janeiro, pero que desde allá tuvimos que estar escapando y escapando. Escapábamos, llegaban los portugueses, escapábamos, llegaban los colonos, escapábamos y así fuimos escapando. Y ahora estamos acá. Y ahí él me dijo, y ojalá no nos obliguen a escapar otra vez, porque ahí hay todo un lío, ¿no? Con algunas corporaciones en relación a lo que hay de riquezas naturales, ¿no? De los varios lugares que hemos visto, era una manera
de querer salir, ¿no? Porque era tan dispare también las armas que tenían los españoles, portugueses y ingleses con relación a los que tenían los indígenas, ¿no? Pero la otra fue la resistencia, ¿no? Con arco y flecha y lo que tenían en manos, ¿no? Resistir y resistir y resistir a la entrada de los blancos. Y en grande parte fueron los indígenas que tuvieron problemas, ¿no? Y fueron diezmados mucho más que los blancos que vinieron con sus caballos y sus armas ya bien más fuertes que esas que ellos tenían, ¿no? Y la otra cosa fueron algunas guerras que los indígenas mismos han provocado, particularmente en la región de México, ¿no? Y la otra cosa también que fue parte de la resistencia fue la buena fe, diría, ¿no? Aceptar los tratados como una forma de no ser totalmente dizimados, ¿no? Aceptar de hacer tratados con los blancos. Pero la historia también dice que a la semana siguiente los blancos no le daban una mínima importancia a la firma, porque la firma no era escrita muchas veces, sobre todo explico es allá de los Estados Unidos, sino que ellos daban algún tipo de tejido, bordado, cosas así, como una señal, ¿no? De que se estaba firmando ese tratado. Esos fueron de manera un poco más genérica, ¿no? Y claro, con relación a las epidemias, ¿no? Se sabe que muchos indígenas trataban a como sea de utilizar sus hierbas y etcétera, pero eran epidemias completamente nuevas, ¿no? De problemas que venían de los europeos, contra las cuales tuvieron poco que hacer y fueron bastante poblaciones que fueron destruidas de esa manera. Bien de resumido, ¿no? Sí, acá de hecho a Ecuador la enfermedad llegó antes que Pizarro, de hecho. Sí. Si no me equivoco, cuando llegaron los españoles ya cerca de la mitad de la gente había muerto debido a la viruela, ¿no? Principalmente, por las vías de comercio que tenían las poblaciones indígenas. Wow. Pero hablando de esto, de la resistencia, ahorita me puse a pensar también en otra forma que acá, yo lo he visto acá en acción hasta el día de hoy, ¿no? Que es el boicot. Es el hacer mal las labores a propósito. ¿Para qué? Sí. Claro, es una forma de boicot y digo, es una cosa que arrastramos de herencia colonial hasta el día de hoy en Ecuador, no sé, en otros países como sea, pero ya es una cuestión cultural, de sí, ¿para cuándo va a estar el muro construido? Sí, para mañana, y no, el muro está en 2 semanas, o en 3 semanas, o nunca. No sé si tú has considerado esto entre las formas de resistencia. No, lo hemos considerado como tal, pero es verdad, sí, es verdad, de maneras, y sobre todo las mujeres lograron hacer bastante de esas cosas, tanto las mujeres indígenas que sabemos muy poco, pero también después la esclavitud de los negros, ¿no? Que las mujeres eran realmente capaces de hacer otra cosa de lo que se decía. Yo viví mucho ese cuando estuvimos en Haití durante 2 años, ¿no? Nunca se sabía si era sí o no. Estaba hablando. Yo creo que son formas de resistencia también, sí. Ya, esto me lleva a la siguiente pregunta, Moema. Es una pregunta un poco difícil, mira. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Para todos y todas, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que sepamos esta historia? Yo veo que es muy importante inclusive para entender de lo que se trata cuando hablamos de Abya Yala, ¿no? No es una cosita cualquiera, esta articulación continental de los pueblos originarios, ¿no? Es que otra vez el territorio toma otra forma, otra dimensión. Y inclusive sus profecías, como la profecía del cóndor y el águila, ¿no? Nos traen otra manera de pensar nuestras relaciones norte-sur aquí en nuestro continente. Y todas las cosas que ellos están haciendo de manera simbólica, como esas jornadas por la dignidad, ¿no? Yo creo que el tamaño de Abya Yala, uno entiende cuando percibe que realmente es casi como una resurrección, ¿no? Yo me acuerdo que en Río 92
Yo tuve la oportunidad de hablar con un periodista indígena de Bolivia y él decía, sí, los blancos han pensado que nos habían aplastado, pero no, estábamos allá debajo de la ceniza, pero estamos resucitando. Y él dice, y eso se va a ver en los próximos años. Y eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, si tú ves todo lo que ha sido hecho en términos de destrucción, como lo hemos hablado, ¿no? Y aún así, todo lo que se está trayendo otra vez como sabiduría, como capacidad de pensar la vida de otra manera, ¿no? Toda esta filosofía del buen vivir que se plasma en eso, de estar bien con uno mismo, con los demás y con la madre naturaleza. O sea, hoy día se está hablando bastante sobre la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Todo eso está en la cultura de los pueblos originarios, ¿no? La forma de respetar, ¿no? Los ríos, las montañas, la manera de ser. Yo creo que todo eso son enseñanzas que podemos adquirir si logramos entender también la fuerza que está en todo eso. Yo pienso, por ejemplo, estos encuentros de chamanes, ¿no? Uno no tiene tanto acceso, pero se sabe que allí de todo se trata, inclusive de astronomía, de química, de matemática, de todo, pero son todos esos saberes ancestrales que están amarrados también con toda una dimensión espiritual, ¿no? Y bueno, yo pienso también, nosotros si vamos a lugares bien específicos, por ejemplo, ¿no? De la Amazonía, las comunidades tienen una comprensión muy fuerte de los ecosistemas, han desarrollado ya relaciones complexas con plantas, con animales, con la tierra, a lo largo de milenios de años y se mantienen todavía, ¿no? Aquel libro de La queda del cielo, ¿no? David Copenagua muestra como dentro de la cosmovisión de su pueblo, ¿no? Ellos consideran los árboles como columnas que sustentan el cielo. Y por eso que ellos dicen, ¿no? La destrucción de la floresta va a traer como consecuencia la caída del cielo y el fin de la humanidad, por supuesto, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, ellos tienen muchas cosas a enseñarnos, ¿no? Para la preservación, para la regeneración de la naturaleza y la nuestra, ¿no? Una perspectiva bastante singular sobre el medio ambiente que no lo ven separado de uno, sino como parte de integrante de la vida, de los medios de subsistencia, de la identidad cultural. La naturaleza como un ser vivo, ¿no? Y con ella tiene una relación de reciprocidad y por eso tienen tanto interés en protegerla para las futuras generaciones también. Entonces, yo creo que hoy día es todo una búsqueda, ¿no? de lo que se tiene en términos de evolución dentro de la cuestión de los medios, ¿no? De producir y las formas de consumir. Hay que entrar en diálogo y tratar de aprender. Yo me quedé muy impresionada con todo lo que tú hablaste en tu entrevista respecto de lo que se puede aprender, ¿no? De la ancestralidad, ¿no? Cuando lo escuchaba me recordaba mucho de esa frase que dicen los indígenas bastante, ¿no? El presente, el momento presente, lo que vivimos en el presente ya es pasado. El futuro está en la ancestralidad. Y es de todo eso lo que se trata. Lo que en Estados Unidos era algo tan fuerte que era o te asimilas o te mueres, ¿no? Y todo lo que tú hablas también de la cuestión de la agricultura, ¿no? Todo se ha tratado de llevar hasta el final de la destrucción. Y creo que las prácticas regenerativas, muchas, las que se utilizan solamente formas de mitigar un poco de todo lo que ha sido el estrago de la agricultura convencional. No es esa visión de cuidar de todo el ecosistema, como tú bien explicaste, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hacer un trabajo muy grande de nuestra parte, ¿no? Los no autóctones, ¿no? De tratar de entender de lo que se trata cuando se habla con ellos, ¿no? Y salir de esa idea
de asimilar, de civilizar, que ha sido tan fuerte en esos últimos años. Cuando en Brasil tuvimos Bolsonaro a la presidencia, ya que no, que si quieren que vengan y hagan, sean como nosotros, ¿no? Salir de eso, que es una forma de seguir con el genocidio, ¿no? Porque ellos tienen, los pueblos indígenas, una forma de pensar y de cuidar de las tierras. Yo pienso, por ejemplo, cuando se ve en los Estados Unidos lo que fue la matanza de los bisones, ¿no? Eran animales casi que sagrados, ¿no? Había muchos y muchos y muchos. Y ellos los mataban para su sustentación, mientras que los norteamericanos, ¿no? Han dicho, no, va a ser mucho problema para meter el ferrocarril. Entonces, y mata, y mata, y mata, y mata, y mata, ¿no? Era un terror para los pueblos originarios ver tanta matanza de lo que para ellos eran animales sagrados para mantener su propia vida también. Y esta reverencia con la cual ellos cuidan de las semillas y las llevan cuando van para otros lugares también. Yo pienso que en muchos aspectos, pero en algunos, sobre todo en la cuestión de la agricultura, hay mucho que aprender. Y la otra cosa es la cuestión de cómo convivir con la diversidad. ¿Qué es lo que es bello, por ejemplo, ¿no? El arte indígena tiene una belleza incomparable en sus más distintas manifestaciones, ¿no? Pero tenemos que aprender a apreciar esta belleza y sobre todo el significado. A mí siempre me ha impresionado cuando, bueno, por ejemplo, en las exposiciones que ellos hacen y eventos, ¿no? Todo lo que ellos hacen, un arete, una pulsera, todo tiene un significado, no es solamente para un enfeite, como se dice en portugués, ¿no? Entonces, no sé, hay tanta cosa. Y en la cuestión de la espiritualidad también, yo creo que todos nosotros que no nos colgamos a una religión, tenemos mucho, mucho que aprender de la espiritualidad indígena. Yo sí creo, por esa conexión con la madre tierra, la Pachamama. Gracias, Moema. Y gracias por mencionar esa entrevista. Tú te refieres al primer episodio de Radio Semilla, donde hablábamos de los ecosistemas antropogénicos. Sí. Bueno, sí, ahí tenemos algunas, de hecho, que tienen que ver un poco con este tema. Está el episodio 8 también para los oyentes que deseen revisar el tema, que es permacultura indígena con Rogelio Simbaña. Y bueno, como tú has visto un poco nuestro podcast, es uno de los temas recurrentes y que más nos importan, el tema de la ancestralidad. Por lo que tú acabas de decir hace un rato, que lo dijiste tan bonito, ¿no es cierto? Es como que en el guión de nuestro futuro, el conocimiento, la experiencia, la voz, el sentir, la espiritualidad que viene de los ancestros de estas tierras es un elemento fundamental. No podemos realmente construir un futuro que sea sostenible en esta tierra si no escuchamos a las personas que se sostuvieron aquí durante miles de años, que aprendieron cómo sostenerse, cómo ser sostenibles aquí. Entonces, yo te agradezco muchísimo por toda esta visión que tú nos das. Si tú me permites, yo quisiera insistir en un aspecto de nuestro libro. Nosotros no hemos escrito como un libro académico, ¿no? Yo soy una educadora popular y me quedó mucho eso, ¿no? De que vamos a escribir algo para que la mayoría de la gente pueda leerlo, ¿no? Y nos gustaría mucho que ese libro fuera a las bibliotecas, estuviera en manos de maestros y maestras, fuera un libro que, sabe, líderes de asociaciones, de sindicatos, de ONGs, inclusive también algunos indígenas, para tener ese como un aporte nuestro, muy sencillo, muy pequeño, pero de gente que está con ellos y ellas, ¿no? En esta bellísima articulación que es Ambiella. Entonces, ese es un aspecto que me gustaría de resaltar, porque seguro que en estudios académicos o sí, de investigadores profesionales, hay mucho más cosas, hay cosas que se puede agregar mucho más, pero lo básico del básico es esta forma de pensar la otra historia que no nos ha sido contada en la escuela.
Esa fue nuestra idea. Exacto, eso que dijiste ahorita es fundamental. Es necesario porque realmente todavía en nuestros sistemas educativos no nos dicen esta versión más real de la historia. Y sí, de lo que yo hojeé tu libro, efectivamente, queridos y queridas oyentes, está escrito en un lenguaje que realmente es accesible para todos y todas. Vamos a tratar de ayudar a la editorial que lo publica para que pueda repartirse un poco más. Y tú sabes que Radio Qué Semillas bueno. se escucha muchísimo en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, Qué además bueno. de Ecuador. Sí, más de la mitad de nuestros oyentes son principalmente de estos otros países que acabo de mencionar. Entonces espero que sí tengamos ahí una posibilidad de apoyarles. Moema, tú mencionaste en tu libro a las jornadas de paz y ahorita también lo mencionaste brevemente. Parece que esa experiencia te impresionó. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Y me parece, a mí me encantó. No sé si yo dije al principio que nuestro libro va a servir de base, ¿no? de referencia para una película y una serie. Y una de las cosas que no podemos pensar que quizás debería empezar con esta mención de las jornadas de paz y dignidad. Entonces, como yo decía, ¿no? Era este indígena que me habló en Río 22, que estaba toda esa cultura indígena, todo ese saber, todo esa millón estaba debajo de las cenizas, pero que estaba resucitando, ¿no? Y en ese contexto también de 1992, y dentro de ese espíritu de la profecía del águila y el cóndor, donde nos dicen que en algún momento el sur y el norte se van otra vez a encontrar, y por eso las jornadas de paz y dignidad tienen como telón de fondo, yo diría, ¿no? Esa profecía. Entonces, acá hace 4 años, ¿no? Hay un grupo que sale de Alaska y el otro que sale de Patagonia o algún país cercano a Patagonia, y ellos recorren a pie, ¿no? Corriendo y andando, van recorriendo a pie los más de 9.000 kilómetros que separan esas regiones, y se van a encontrar en algún lugar de América Central, generalmente en Guatemala o México. Y van pasando el bastón. Entonces hay un grupo que llega hasta un cierto lugar, para en ese lugar y va a otro lugar y va hasta llegar juntos. En cada lugar que ellos paran, hay toda una serie de eventos, ¿no? De encuentros interculturales, ¿no? Donde ellos tratan de traer algo de lo que significa este servicio de la profecía del cóndor. Y no pudieron traer la última, no pudieron hacerla por cuenta del COVID, ¿no? Creo que en 2024 va a ser la próxima. Y es algo muy fantástico eso, porque te imaginas el continente entero del tamaño que es, de tener gentes que hacen eso a pie, caminando con la madre tierra. Y cada vez ellos escogen un tema, una vez para los niños, otra vez para las semillas, y así. A cada vez van trabajando un tema específico, y sobre aquel tema en sus diferentes paradas, ¿no? Ellos van hablando de ese tema con aquella comunidad que los recibe. Es algo totalmente voluntario. Ellos solamente piden, ¿no? Apoyo en cada municipalidad a donde se paran, ¿no? Ellos piden el apoyo para alojamiento, comida y algunas cosas más para seguir el viaje. Qué hermoso. Es muy hermoso. Otra cosa que así me deja con mucha curiosidad, ¿no? Es lo que es posible. Debe haber alguna forma de divulgación, pero a la cual yo no tuve acceso, ¿no? De qué es este encuentro anual de los chamanes, ¿no? Y otra cosa que yo creo que mucha gente podría hacer muchísima, sobre todo los que se dedican a estudios, ¿no? Los académicos, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes, aprender de todo lo que los indígenas habían junto con los demás, ¿no? De Nueva Zelanda o de cualquier lugar del mundo, lo que ellos han traído ya para las conferencias de Naciones Unidas, sus intervenciones. Hay un trabajo increíble para allí escuchar qué dicen ellos, cómo interpretan ellos lo que hay que hacer ahora para la humanidad.
Yo creo que ahí hay una escucha, una mirada que puede ayudarnos bastante, porque por lo menos un poquito de lo que ha acompañado, ¿no? Se nota que solamente en la conferencia de la COP de París es que han comenzado a escucharles, ¿no? Sobre esa necesidad de escucharlos, de realmente poner en práctica todo este número 169 de la Comisión de la OIT. Hay que escuchar quién está en el territorio para saber si se puede no tocar, cómo se debe hacer. Y eso está muy difícil porque aun cuando algunos países, yo pienso que en algunos asuntos Bolivia ya ha señalado sobre eso, ¿no? Aunque quisieran hacerlo de otra manera, ya está tan dominado por contratos hechos con las grandes corporaciones que queda difícil, ¿no? Entonces, es un cambio realmente global al cual estamos siendo llamados por los pueblos originarios. Ahora que dices de eso, me diste justamente esta visión. Es como que quienes queremos un futuro, un buen futuro en América Latina, no nos queda más que unirnos al proceso de resistencia que los pueblos originarios han hecho. Es decir, eso es lo que estamos haciendo en realidad, porque ellos llevan ya 500 años resistiendo y los Eso temas en los que nos preocupan, el bienestar de nuestra familia, la buena alimentación, la soberanía en nuestros territorios, el agua, las semillas, ¿no es cierto? Y la naturaleza misma, son las cosas que ellos han estado defendiendo todo este tiempo y ahora nos estamos uniendo a esa lucha. Las florestas, ¿no? Toda esa cosa totalmente nueva de los ríos voladores. Uno sabe que los indígenas ya lo trataban, ¿no? Hoy día nos hablamos bastante respecto de la Amazonía, su influencia allá en la cuenca del Plata, ¿no? Se trae como algo nuevo, un conocimiento nuevo, y no, se sabe que los indígenas sabían lidiar con toda esa visión distinta, ¿no? De lo que puede hacer a floresta en pie, como nosotros decimos. Uh-huh. Moema, ha sido... Tengamos mucho placer en eso. Sí, ha sido realmente una entrevista muy iluminadora. Yo te agradezco mucho por compartir tu espíritu con nosotros de esta manera. No sé si quieres decirnos algo para cerrar la entrevista. Sí, a mí me gustaría decir que me encanta la iniciativa de la red de guardianes de las semillas, y yo pienso conectar a ustedes con una red de guardianes de las nacientes, no sé si se dice así en español. Sí, sí se dice. Nacientes, ¿no? Porque el espíritu es el mismo, ¿no? ¿Cómo preservar el agua de ahí, de donde ella llega, ¿no? Y no contaminarla al tiro, luego enseguida en el primer rincón donde ella llega. Y a mí me parece sí que el espíritu de red es bien importante, y a mí me gustaría mucho de contribuir en eso, de seguir contando redes de redes. Yo me acuerdo que, imagínate, en 1990 creo que fue, Betinho, ese que había comenzado ese movimiento contra el hambre, no, la pobreza y por la vida, él decía, es tanto conocimiento que ya existe en la humanidad, ¿no? En personas como ustedes, grupos que ustedes representan, ¿no? Que si pudiéramos estar juntos, rededizados, ¿no? Era el inicio del tiempo que se hablaba de red, ¿cómo esta fuerza podría ser mayor? Entonces yo creo que cuanto más nos juntamos, más quizás logramos, ¿no? A partir de donde estamos, ir creando esa nueva conciencia y este nuevo quehacer. Cada uno en lo suyo, pero junto con los otros. A mí me encanta de saber que puedo contar con ustedes para aprender más, y eso es muy grande. Gracias, Moema, qué honor. Y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Queridos y queridas oyentes de Radio Semilla, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio y, como siempre, nos vemos en el próximo de Radio Semilla.